¿Te pasa que aplicas una mascarilla y tu pelo sigue igual, sin brillo, sin suavidad, ahí como todo opaco y que no pasa absolutamente nada? Hoy te voy a enseñar algunos truquitos súper sencillos, súper fáciles para que tu pelo absorba todos esos nutrientes que tienen todas estas mascarillas que nos aplicamos. No es nomás aplicárnosla y ya está, sino hacer unos pequeños truquitos para que todo esto sea efectivo. Y al final vamos a responder algunas preguntitas que veo por ahí, así que no se lo pierdan. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes que todo, no olvides suscribirte para continuar viendo todos estos consejitos. Primero, cabello húmedo, no mojado. Y este va de primeras porque es uno de los más importantes. Si aplicamos la mascarilla con el cabello seco, lo que va a hacer la mascarilla es que se va a quedar ahí pegada en un solo lugar y va a ser difícil distribuirla en todo el cabello. Por el contrario, si tenemos el cabello muy mojado, la mascarilla se va a diluir, así que no va a penetrar tanto en el cabello y va a resbalar. El punto perfecto es el equilibrio de estos dos. El cabello húmedo abre la cutícula, haciendo que todos estos nutrientes sean absorbidos por el pelo. Una vez húmedo tu cabello, lo que puedes hacer es dividirlo por secciones, digamos aquí una parte, aquí otra, y comenzar a aplicar la mascarilla de medios a puntas. Después de que algunas mascarillas se escurren y que no hacen nada, pues precisamente puede ser por esto, así que ya sabes la solución. 2. Calor suave. Algo parecido a lo que hace el agua en el pelo, el calor suave lo que hace es abrir la cutícula para lo mismo, para absorber todos estos nutrientes y todas estas proteínas y aceites que nos aplicamos en el cabello. Así que puedes utilizar un gorro térmico o una toallita de estas tibiecitas. También dicen que puedes ponerle un poco de secador durante un minuto. La verdad yo no lo he probado porque me da un poco de miedo, porque esto puede llegar a hacer todo el efecto contrario y a deshidratar el cabello. Así que yo prefiero no hacerle. Resumir esta sección, lo que hace el calor es abrir la cutícula, mejorar la absorción y mejorar aquellos ingredientes que se diluyen un poco con el calor, como todos estos aceites, para una mejor distribución. 3. Peinado ligero. Aquí lo que vamos a hacer es cepillar nuestro cabello, preferiblemente con un peine de dientes anchos. ¿Y por qué esto es bueno para potenciar la mascarilla? Porque cuando aplicamos la mascarilla no permite que solo se quede en un solo sitio, sino que se distribuya uniformemente por todo el cabello. Es como coger una cremita y si no la ponemos acá, pues no va a hacer el efecto en todo el brazo, sino que la distribuimos. Así mismo vamos a hacer con la mascarilla con el peine. Esto lo que hace es igual una mejor penetración y que todo esto se distribuya uniformemente por el cabello. Adicional, si tienes tu cabello un poco dañado, recomiendo mejor hacerlo con los deditos, distribuirla con los deditos y no con la peinilla. Puedes comenzar así con los deditos y ya luego vas mirando y le haces con la peinillita. Aquí 2 tips. Si tu cabello es graso, evita peinar muy cerca a la raíz y que esta mascarilla entre en la raíz porque el cabello es grasosito. El mío es así que a veces solo cojo y me hago así y ya, pero no me lo distribuyo desde la raíz porque lo que hace es potenciar toda esta grasita que nuestro cuero cabelludo ya genera por sí sola. Otro tipcito chiquito aquí, si tu cabello es rizado, si es quebradizo, si está dañado, haz este momento de peinar muy suave, muy despacio con los dedos, o sea, con mucho amor. 4. Tiempo de exposición. El tiempo de exposición va a variar de acuerdo a la mascarilla, de acuerdo al tipo de cabello que tengamos, así que no siempre más es mejor. De 15 a 20 minutos es lo que se suele aconsejar para la aplicación de todas estas mascarillas, porque es el tiempo perfecto para que el cabello absorba todos estos nutrientes. Por ejemplo, en la mascarilla de huevo, si la dejas mucho tiempo más del aconsejado, puede ser que reseque tu pelo. Si tu pelo es muy fino, con 15 minutos es más que suficiente. Si tu pelo ya es más gruesito, es más resistente, lo puedes dejar entre 17, 18, 20 minutos. Puedes poner un timer, un cronómetro y durante este tiempo puedes aplicarte algún skincare, una mascarilla, pintar tus uñas, bueno, no sé lo que se te ocurra. Bueno, pintar tus uñas no, porque esto toma más tiempo, así que no. Tomar un tecito, leer, hacer algo durante estos 15 y aprovechar. 5. Hidratación posterior. La hidratación es cerrar todo este ritual. Es como si estudiaras para un examen y no lo presentaras. Así que si no haces la hidratación, parte de todos estos nutrientes, toda esta hidratación que trae la mascarilla, pues se pueden ir porque la cutícula aún está un poco abierta. Así que si no la sellamos, pues todo esto se pierde un poco. Lo que podemos utilizar aquí es un acondicionador ligero, sí, incluso después de la mascarilla, porque esto nos ayuda a sellar.
Podemos también utilizar un poco de estos aceites y más si tu cabello es seco y más si de pronto estamos en estos días de invierno que todo el frío nos seca un poco el cabello. Sellar con estos aceiticos es súper bueno para terminar todo el ritual de la mascarilla. Y si después de la mascarilla vas a utilizar calor como planchar el cabello o cepillarlo, aún más tienes que utilizar un protector térmico porque si no todo esto que va a hacer la mascarilla pues no va a servir de mucho. Vamos con algunas preguntitas frecuentes. ¿Mascarilla todos los días? No, solo mascarilla 1 o 2 veces a la semana porque más puede apalmazar el pelo. ¿Mascarilla en pelo fino o graso? Sí, pero hay que ajustar la cantidad. Si el cabello es fino, hay que utilizar más poco aceite y si el cabello es graso, solo de medios a puntas basta. ¿La mascarilla se puede combinar con aceites? Sí, claro que sí, puedes aplicar la mascarilla y como lo dije anteriormente, después de esto para sellar puedes utilizar unos aceititos en el cabello. Y para terminar, vamos con un recap súper rápido de todos estos tips. Cabello húmedo, calor suave, cepillado ligero, 15 minutos y aceite en las puntas. Y como resultado vamos a tener un pelo con brillo, con suavidad, con menos frizz y en solo 15 minutos. Y si quieres llevarlo al siguiente nivel, más adelante vamos a ver cómo combinar las mascarillas con los aceites para un cuidado completo incluso si tienes poco tiempo. No olvides suscribirte, comentar, darle like, compartir y hasta una próxima. Bye.